Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Acá estamos de vuelta vamos a empezar con la parte de miembro inferior, que sería el tercer examen. Eh, Así que en este video vamos a hablar empezando desde la pelvis, la cadera, lo mismo que la misma metodología de antes, que es hueso, articulación y músculos, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que vamos a ver en este video es lo que vamos a tener en cuenta para el examen. Entonces, como primera medida, veamos un poco lo que nosotros llamamos como pelvis, ¿sí? La pelvis está constituida por la pelvis ósea, por supuesto, está constituida por tres huesos, que es este que vemos aquí, que es el coxal o hueso ilíaco, ¿sí? Derecho y el izquierdo. Y por otro lado vamos a tener el sacro, ¿sí? Entonces, estos tres huesos juntos constituyen lo que llamamos pelvis, sobre todo lo que hablamos de pelvis ósea. Luego vamos a ver cada hueso en particular y nos vamos a nombrar las articulaciones para finalmente hablar de la articulación de la cadera y hablar sobre los músculos, ¿sí? Entonces acá tenemos una vista anterior donde vemos el pubis y esta sería la parte posterior, ¿no? Esta es una vista de frente. Muy bien. Entonces, lo que consideramos como pelvis, ¿sí? Podemos dividir una pelvis mayor y una pelvis menor. Esta línea que ven acá, que se llama línea innominada, divide una pelvis mayor y una pelvis menor. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar que en la pelvis mayor van a estar alojados órganos que son del sistema digestivo. Y en la pelvis menor van a estar alojados órganos que son del aparato urogenital, ¿sí? Esta línea innominada lo divide por arriba y por abajo. Muy bien, acá vemos una pelvis de perfil. Esto lo puse un poco a propósito. Acá vemos el sacro, ¿sí? Vamos a, ya habíamos visto que el sacro son 5 vértebras fusionadas en un solo hueso, ¿sí? Esta es la parte posterior, acá estaría el glúteo, y esta es la parte anterior, estaría el pubis. ¿Qué tiene esto de particular? Y bueno, fíjense, acá está la vejiga, ¿sí? Este es el intestino grueso, y esto es un embarazo. Por lo tanto, acá está la placenta, ¿sí? Lo puse un poco a propósito para que vean cómo ocupa los lugares. Y este sería el recto. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos a lo importante. El hueso ilíaco, que es el primero, lo mismo. Nosotros vamos a ver los accidentes óseos más importantes. Entonces, el hueso ilíaco está compuesto por tres huesos en un primer momento que luego se fusionan. O sea, tiene tres puntos de osificación distintos que se fusionan y conforman un solo hueso, que es un hueso plano, que tiene un borde anterior, vamos a describir, un borde posterior, ¿sí? Algunos pueden decir un borde superior, un borde anterior y un borde posterior, y una cara externa, que es esta, ¿sí? Esta es la cara externa y esta es la cara interna. Cuando veamos una foto o cuando vean el hueso, ¿cómo me doy cuenta que esta es la cara interna y esta es la cara externa para poder decir si esto es derecho o izquierdo? Bueno, esto que ven acá, parecido a lo que vemos en hombro, es la cavidad cotiloide donde va en la cabeza del fémur. Por lo tanto, esto va afuera, ¿sí? Entonces, los tres huesos que forman el ilíaco son el ilion, ¿sí? Que es el más grande, el isquion, que está por debajo, ¿sí? Eh, y el pubis, que está por delante. Entonces, esto es adelante, esto es atrás y esto es afuera. ¿Bien?
Entonces, vamos a ver los accidentes óseos importantes. Vamos a lo más grande y lo más chiquito, y después a lo más chiquito. Muy bien, como más grande yo veo acá la aleta del sacro, que es todo esto, ¿sí? Este es una vista externa y esta es una vista interna. Quiere decir que acá están los órganos, ¿sí? Y acá está la cabeza del fémur. ¿Qué veo como grande? Un agujero. Muy bien, este agujero es el agujero obturador. ¿Qué otra cosa veo como grande? Esto, que es la cavidad cotiloidea, donde tiene la superficie articular en blanquito, que es cartílago hialino, para la cabeza del fémur, ¿sí? Bien, y hasta ahí. Entonces, en la parte externa vamos a tener la cavidad cotiloidea, el agujero obturador que lo vemos de afuera y de adentro, ¿m? Y dijimos que teníamos los bordes y la cara externa. Este que es el ilion, ¿sí? Tiene dos líneas, una línea acá y otra línea acá. Por lo tanto, si yo pongo una línea primaria acá y una línea secundaria acá, voy a tener tres espacios, ¿sí? Bueno, en esos espacios se inserta el glúteo. ¿M? Sirve de inserción para el glúteo. Luego, voy a tener todo esto que ven aquí, que es la cresta ilíaca. ¿Mm? Esa es la cresta ilíaca. Muy importante porque en la cresta ilíaca se insertan muchos músculos. Abdominales, cuadrado lumbar, dorsal ancho, ¿sí? Entonces, esta es la cresta ilíaca. Entonces, ahora vamos a empezar con el borde anterior. ¿Qué es lo importante que hay que saber? Esta puntita que está acá, todo el mundo se puede tocar este hueso en la parte de adelante, es la espina ilíaca anterosuperior, porque está anterior y es superior. Si hay una espina ilíaca anterosuperior, hay una espina ilíaca anteroinferior. Son importantes porque hay inserciones de músculos, que vamos a ver después. Luego tenemos el pubis, que el pubis tiene una rama horizontal y una rama vertical. ¿Sí? Entonces, el pubis con el isquion me terminan formando el agujero obturador. El isquion, lo mismo. El isquion tiene una rama más vertical y una rama más horizontal. El isquion es importante porque ahí se insertan muchos músculos que vamos a ver, isquiotibiales, por ejemplo. Y es el lugar donde apoyamos cuando nos sentamos. Entonces, hasta ahí hemos visto la parte anterior, la parte posterior. Vamos a tener el borde posterior. Vamos a tener, si teníamos espina ilíaca antero superior e inferior, tenemos una espina ilíaca póstero superior y una espina ilíaca póstero, perdón, una espina ilíaca póstero superior y una espina ilíaca póstero inferior. Bien. Luego tenemos esta concavidad que termina en la espina ciática y a esto lo llamamos escotadura ciática. ¿Sí? Por acá pasa el nervio ciático, todo el mundo conoce. Bien, y hasta ahí. Y del lado de adentro, lo que vamos a tener es una superficie articular donde está el músculo ilíaco y en la parte posterior, ¿sí? Vamos a tener esta superficie articular que es la carilla articular en donde se va a articular el sacro. ¿Mm? El sacro va pegado acá, recuerden que vimos recién lo de la pelvis, ¿no? El sacro va articulado con la cara interna del hueso ilíaco. ¿Bien? Y luego acá tenemos unas rugosidades que no tiene mucho sentido nombrarlas. Y por último, en la parte de adentro no hay mucho más. Tenemos esta línea, que es la línea inominada, ¿se acuerdan que dividía la pelvis mayor que está acá arriba y la pelvis menor que va a estar acá abajo? Eso es todo más o menos las inserciones y perdón, los accidentes óseos que deben tener en cuenta del hueso ilíaco. Muy bien, si acá vemos de perfil, acá tenemos la articulación sacroilíaca, que es esta, ¿sí? El sacro, la articulación de la sínfisis pubiana. Y este es el sacro con la carilla articular. Esta es la carilla articular que se va a articular
con esta carilla articular del ilíaco. Y va a formar la articulación sacroilíaca. Por supuesto que hay un montón de ligamentos, ahora vamos a ver bien. Entonces, esta articulación sacroilíaca, ¿sí? Que se forma con la carilla articular del sacro y del hueso ilíaco, es un tipo de articulación diartroarthriartrosis, ¿sí? El género, el condilia, tiene un leve movimiento. Los medios de unión van a ser una cápsula y ligamentos. Hay ligamentos que son anteriores, como este es un ligamento anterior, y hay ligamentos posteriores que van a estar en tres planos, uno encima del otro. Estos son los ligamentos sacroilíacos posteriores. ¿Bien? Esta articulación, en teoría, se mueve cuando el bebé pasa por el canal de parto. El sacro se tiene que ir para atrás para dejarle espacio que pase el bebé. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la articulación sacroilíaca, sería acá tendría el otro ilíaco. ¿Sí? Ligamentos de esta articulación son los que vimos recién, anterior y posterior, y estos dos ligamentos importantes que se llaman sacrotuberoso y sacroespinoso. ¿Sí? Sacroespinoso y sacrotuberoso. Son importantes y grandes estos ligamentos y son fuertes. ¿Sí? Y acá ven, esto es el nervio ciático pasando entre la escotadura ciática, ¿no? Perdón, este es el nervio pudendo, pero el ciático pasa más atrás. Muy bien, acá ven el sacro espinoso, el sacro tuberoso, ¿sí? Eh, bien, esto lo vamos a pasar. Estas son fotos que son mías. Acá ven el ligamento, son reales, las saqué yo. Ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, ¿sí? Acá ven el agujero obturador con la membrana obturatriz, que es la de acá, y estos dos ligamentos forman dos agujeritos que ven acá, ¿sí? Este más grande, por donde pasa el ciático, y acá pasa otro nervio. Este es el sacro que está cortado a la mitad. Muy bien, la articulación de la sínfisis púbica, o sea que voy a tener pubis con otro pubis. Se van a unir y van a formar una articulación que es una anfiartrosis. En teoría no tiene ligamento, no tiene movimiento, y los medios de unión son un ligamento interóseo, que es este que está en el medio, que es parecido a un disco intervertebral, y un manguito fibroso que está por arriba. Acá ven el ligamento eh, este, interóseo, ¿sí? Un ligamento superior y atrás y un ligamento inferior. Esta es la sínfisis púbica, acá está el agujero obturador. ¿Bien? Acá se insertan los abdominales, ¿no? Y acá los aductores. Muy bien. Esta es la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer. Ven que hay diferencias. La pelvis del hombre es más vertical y la pelvis de la mujer es un poquito más horizontal. ¿Por qué? Porque obviamente está preparado para llevar al bebé, cuando, en el caso que cuando quede embarazada. Muy bien. Entonces vamos a ver la cadera, porque hasta acá ahora vimos la articulación sacroilíaca y la pelvis, que es todo esto. Bien, la cadera es la unión del ilíaco con el fémur. ¿Sí? No es todo esto la cadera. Eso tiene que quedar claro. Entonces, como describimos el hueso ilíaco, vamos a describir el fémur solamente la parte de arriba. Después, cuando veamos rodilla, vamos a ver la parte de abajo. Entonces, un hueso largo, lo mismo que ya saben, dos epífisis, metáfisis, ¿sí? Y una diáfisis. Es un hueso que tiene tres caras y tres bordes, es un hueso largo, ¿bien? Y vamos a describir como importante lo mismo, muy parecido al húmero, una cabeza, un cuello y un cuerpo, como bien importante. Acá tenemos el cuello anatómico, ¿sí? Y lo mismo, tenemos un cuello quirúrgico,
o parecido a lo que es un cuello quirúrgico, donde están las fracturas acá abajo en el cuello del fémur. Entonces, la cabeza, que es como una esfera, ¿sí? Tiene esto blanco que es el cartílago, que va a articularse con la cavidad cotiloidea eh, del hueso ilíaco, que es esto, ¿sí? Que es una media luna. Ve que no toda la cabeza no está redonda, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vemos de importante a tener en cuenta? Vemos una saliencia grande acá y una saliencia chiquita acá. La saliencia grande la vamos a llamar trocánter mayor, ¿bien? Y la saliencia más chiquita la llamamos trocánter menor. ¿Eh? Entre los dos hay una línea que es la línea intertrocanteria. ¿Bien? Acá se ve de otro lado el trocánter menor. Este es importante porque acá se inserta el músculo psoas, que siempre lo preguntamos, el músculo psoas. El trocánter mayor, vamos a hacerlo bien sencillo, ¿sí? Tiene una pequeña fosita adentro que es esta, ¿sí? Que es la fosa intertrocanteria, la fosa, perdón, trocanteria, ¿sí? Y tiene otra fosita más abajo, y en esta zona están insertados todos los músculos que son rotadores de cadera, que después los vamos a ver. Bien, entonces, como importante, podemos decir que el trocánter mayor es una saliencia más importante del fémur, está en la cara externa, se puede tocar y palpar esta extremidad ósea y tiene una cara externa y tiene una cara interna, un borde anterior y un borde posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque en el borde anterior hay una inserción muscular, en la cara externa otra y en la cara interna otra inserción es muscular. Entonces es importante el trocánter mayor, ¿sí? Bien. Y como importante vamos a nombrar, ¿sí? Acá vemos el trocánter mayor otra vez, la línea intertrocanteria, el trocánter menor, y vamos a nombrar una línea que se va a extender más o menos por debajo del trocánter menor hasta bien abajo en la parte inferior del fémur, que se llama línea áspera, ¿sí? La línea áspera, que es esta, en realidad tiene un borde interno, borde externo y un fondo, ¿sí? ¿Por qué se los nombro así? Porque en la línea áspera hay muchas inserciones musculares y unas están en el borde interno, el aductor se inserta en el fondo y en el borde externo se inserta otro músculo. Entonces tengan en cuenta la línea áspera, ¿sí? Muy bien. Vamos a la articulación de la cadera. La articulación de la cadera es una articulación con movimiento, por lo tanto, si es con movimiento es una diartrosis. ¿Qué género es? Dentro de las de artrosis vamos a considerar una enartrosis. Recuerden, tiene una superficie cóncava y una convexa. ¿Eh? Tiene todos los movimientos. Recuerden, por favor, los planos y los ejes. Y los medios de unión de esta articulación van a ser, primero, una cápsula. Como ya sabemos, la cápsula envuelve toda la articulación. La cara interna de la cápsula es la membrana sinovial, donde se fabrica el líquido sinovial. Bien. Y después vamos a nombrar algunos ligamentos que son los medios de unión pasivos de la articulación. Bien, entonces, cápsula, ligamentos y por último voy a tener un labrum. ¿Qué es el labrum? Lo mismo que habíamos visto en el hombro, ¿sí? El labrum es un anillo de fibrocartílago que está por afuera de la articulación y sirve como forma de adaptación de la cabeza al cótilo. ¿Mm? Entonces, cápsula, ligamentos y labrum, o rodete, o rodete lo mismo. ¿Sí?
¿Cuáles son los ligamentos? Los ligamentos de la cadera son este que se ve acá, que es el ligamento redondo. ¿Y para qué me sirve este ligamento? Este ligamento sirve porque ven aquí que adentro está una arteria y esto sirve para darle irrigación a la cabeza del fémur. ¿No? Entonces, el ligamento redondo, ligamento acetabular transverso, que lo que hace es continuar el extremo de la articulación del cótilo, que es este, para que sea una cosa más redondeada. O sea, lo que hace es prolongar de alguna forma la cavidad articular. ¿Eh? Entonces, el ligamento transverso va de un extremo del cótilo al otro. ¿Sí? Y por último, nos falta el ligamento iliofemoral. Si es iliofemoral, va del ilíaco al fémur. Y el iliofemoral se divide en dos, iliofemoral superior e inferior, y el pubo femoral, porque va del pubis al fémur. Entonces, en la parte anterior, ¿sí? Tenemos tres ligamentos, iliofemoral superior, iliofemoral inferior, o fascículo trocantérico y fascículo trocantíneo, y el pubo femoral. Y en la parte posterior tenemos el isquio femoral. Todos estos ligamentos se van a tensar o relajar, depende del movimiento que yo haga. Muy bien. Acá ven uno en vista real, que también esta foto la tomé yo, ¿sí? Esta es la cápsula de la articulación y acá ven el ligamento. Este es el ligamento, ¿sí? Este es otro ligamento y ahí se ve. Bien, vamos a los músculos. Músculos importantes de la cadera que tienen que saber. En la parte posterior, vamos a empezar por la parte posterior. En esta sección del músculo, de la vista posterior de la cadera, vamos a tener el músculo más grande de todos, está más superficial, que es el glúteo mayor. El glúteo mayor, si yo lo saco al glúteo mayor y lo corto como está cortado acá, por debajo va a haber un montón de músculos que son los rotadores externos de cadera. O sea, acá tenemos dos planos. En el plano superficial está el glúteo mayor. El glúteo mayor ven que tiene un montón de fibras distintas, por lo cual tiene muchas acciones el glúteo mayor. ¿Y dónde se va a insertar? Esta es la inserción proximal, acá está el sacro, acá está el coxis y esta es la cresta ilíaca. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se inserta? En el borde lateral del sacro, el borde lateral del coxis, ¿sí? Por arriba está la aponeurosis lumbar. De ahí, esta es la inserción del sacro, del coxis, en la aponeurosis lumbar, en el hueso ilíaco, en el tubérculo, eh, en, en el ligamento sacrociático que habíamos visto antes, ¿sí? Este era el ligamento sacrociático. Este es el ligamento sacrociático. Ahí se inserta también el glúteo, ¿sí? Y de allí el glúteo se va hacia afuera y hacia abajo y se va a insertar en la parte más externa de la línea áspera. Vieron que recién dijimos que hablamos de la línea áspera y se va a insertar en otro músculo, que es el tensor de la fascia lata, que lo vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, recuerden todas las inserciones proximales, el sacro, el coxis, un poco la cresta ilíaca, en la aponeurosis lumbar y en el ligamento sacrociático mayor, y hacia abajo se inserta en la fascia lata y en la línea áspera del fémur. Por lo tanto, la acción del glúteo va a ser rotación externa, abducción y extensión de cadera.
tiene una leve acción aductora, que son las fibras que están abajo. Pero principalmente son estas tres: abducción de cadera, rotación externa de cadera y extensor de cadera. Recuerden cada acción en cada plano, ¿sí? Bien, por delante del glúteo mayor y abajo vamos a tener el glúteo medio, y por delante del glúteo medio vamos a tener el glúteo menor. Entonces, este es el glúteo mayor, que está cortado, y abajo y adelante vamos a tener este que está acá, que es el glúteo medio. El glúteo medio se inserta en la cresta ilíaca y baja, va hacia abajo y se inserta en el trocánter mayor, ¿sí? En la cara más interna externa del trocánter mayor. Es este que está acá. Entonces, cara externa del ilíaco, la cresta ilíaca y el trocánter mayor. ¿Qué función tiene el glúteo medio? Tiene principalmente una función abductora. Hay fibras que comparten con el glúteo mayor, que es rotador externo, y hay fibras que hacen rotación interna. Y por último tenemos el glúteo medio, el glúteo menor. Entonces acá tenemos los tres: el glúteo mayor, yo lo saco y tenemos el glúteo medio en el trocánter mayor, ¿sí? Y el glúteo menor. Recuerdan que acá en el ilíaco habíamos visto que había dos líneas. Entonces, en la línea de esta línea, que es la más posterior, para atrás es el glúteo mayor. Entre las dos líneas se inserta el glúteo medio, y de la línea para adelante el glúteo menor. Entonces, para no marearlos más, acá tenemos qué inserciones del glúteo menor o del glúteo mínimo se inserta en la cara externa del hueso ilíaco, ¿sí? Y de allí va al trocánter mayor, igual que el glúteo menor. ¿Mm? Este músculo no se puede separar a veces del tensor de la fascia lata que está acá. Entonces tienen las mismas acciones. ¿Bien? Entonces, la diferencia sería que el glúteo medio va a la parte externa del trocánter mayor y el glúteo menor va a la parte, el borde anterior del glúteo menor. ¿Qué función tiene? Flexor de cadera, abductor también, rotador interno principalmente, ¿sí? Y muy poca acción-rotación externa. O sea, lo principal es abductor, rotador interno y flexor del muslo. Esto es lo principal. Bien, entonces acá vemos otra vez una foto donde vemos el glúteo medio cortado, el glúteo mayor ya no está. Tenemos todos los músculos de la cadera y de la región glútea, que son todos músculos rotadores externos de cadera. Recuerden que les voy a preguntar probablemente esto y sepan cuáles son los músculos rotadores de cadera, que acá los vemos. Son el piriforme o piramidal, que es lo mismo, ¿sí? Que es este que está acá. Este es importante porque justo en este agujero, que es el agujero ciático mayor, sale el nervio ciático. Entonces, músculo piramidal, ¿sí? Músculo gemelo superior o gémino superior, ¿sí? Músculo obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Todos estos son rotadores, casi rotadores de cadera, rotadores externos de cadera. El principal que quiero que sepan es el piramidal, que es un músculo importante que va de la cara anterior del sacro, sacro 2, 3 y 4, y de ahí va para afuera a la cara interna del trocánter mayor, que es este, ¿no? Y la función del piramidal es levemente abductor, rotador externo, y también hace levemente flexión de cadera, pero principalmente abductor y rotación externa. Bien, otro músculo importante que siempre se los pregunto es el músculo psoas-ilíaco. Acá ya estamos en la cara anterior de la cadera. El músculo psoas-ilíaco es importante
biomecánica lo vemos mucho, y se compone de dos músculos distintos, el psoas y el ilíaco. Este es el ilíaco y este es el psoas. ¿Bien? Entonces, fíjense dónde termina el psoas ilíaco. Este es el fémur que está tapado, acá está la cabeza, ¿sí? Y termina en el trocánter menor. Y acá estamos viendo la parte anterior del cuerpo, de la cadera. Entonces, ¿dónde se va a insertar el psoas primero? Vamos acá a simplificar, porque acá hay muchas inserciones, ¿m? Y el músculo psoas se inserta desde la vértebra dorsal 12 hasta la cuarta lumbar, ¿sí? Esta es la quinta lumbar, esta está hasta la cuarta, que es esta, ¿sí? Y ven, todas estas fibras están pegadas al cuerpo vertebral, al disco intervertebral, y hay otras fibras que están pegadas a la apófisis transversa de todas estas vértebras. De ahí baja hacia afuera y hacia adelante, tapa la articulación de la cadera y se termina uniendo con el músculo ilíaco. Entonces, recuerden cuando vimos el hueso ilíaco, que el músculo ilíaco está insertado en la cara anterior, en la cara interna, perdón, del ilíaco. Entonces, del hueso ilíaco se inserta el músculo ilíaco. Se unen en un mismo tendón y se insertan en el trocánter menor. ¿Qué función tiene el psoas ilíaco? Principalmente por lo que vamos a ver ahora, en biomecánica agregamos funciones. Si yo dejo esto fijo y esto móvil, lo que va a pasar es que eh, el muslo se va a flexionar sobre el tronco. Entonces el psoas ilíaco lo que hace, su función es de flexor de cadera, aductor y rotador externo de cadera. ¿Mm? Esto es en la cadera, cuando acá es fijo y acá es móvil. Cuando es al revés, cuando esto es fijo y esto es móvil, si yo tiro hacia acá, lo que produce es una inclinación lateral y una rotación contralateral hacia el otro lado. O sea, que esto es derecho, el psoas ilíaco derecho hace inclinación de de la columna hacia la derecha y una rotación izquierda. ¿Mm? Muy bien. Tensor de la fascia lata, acá vemos lo que hablamos recién. Este es el glúteo que se inserta en la fascia lata, ¿sí? Este es el músculo fascia lata, muy importante, ¿sí? Porque la fascia lata tiene mucha acción sobre la rodilla. Entonces, ¿dónde se inserta el tensor de la fascia lata? Bien, en la espina ilíaca anterosuperior, que es este puntito que está acá, va hacia abajo y está en la cara externa, ¿sí? Este músculo eh, está muy unido al glúteo menor, que estaría acá a esta altura, y su primer parte es la parte carnosa, que es más muscular del tensor de la fascia lata, ¿sí? Luego se convierte en una cintilla, que es toda esta, que es una cintilla gruesa, que es una cintilla facial, que es tejido conectivo. Por eso se llama fascia lata, ¿sí? O sea, la primera parte es muscular y la segunda es toda una aponeurosis larga que se va a terminar insertando en la rótula. ¿Mm? Entonces, ¿dónde encontramos la fascia lata? En la cara externa del muslo. ¿Mm? Donde se inserta en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, luego los fascículos musculares se continúa con una lámina tendinosa ancha y la inserción distal es en el fémur, ¿sí? En la rótula, que es esta, caben las fibras, ¿sí? Y en la tibia, ¿sí? Esas son las tres inserciones. ¿Qué función tiene el tensor de la fascia lata? Muy bien. Como es un músculo biarticular, porque atraviesa una articulación acá arriba y otra articulación acá en la rodilla, su función va a ser en en la cadera, es flexor de cadera, rotador interno, ¿sí? Y abductor.
Eso es en la cadera. En la rodilla colabora con la extensión de rodilla. Bien. Acá tienen todas las inserciones que yo fui nombrando, las tienen músculo por músculo, ¿sí? Bien, y eso es todo. Ahí terminamos con este capítulo de cadera y ya el próximo vamos a continuar con la rodilla. Les dejo un saludo y luego les envío la guía.